Es sabido que la enfermedad periodontal es una de las alteraciones más prevalentes que sufre el individuo y la principal causa de la pérdida de las piezas dentarias después de los 40 años. Una cantidad significativa de pacientes podrían ser tratados más exitosamente si el odontólogo general estuviera más entrenado en el diagnóstico precoz y en las técnicas de raspaje y alisado. La eficiencia del raspaje y alisado es fundamental para el éxito de cualquier tipo de tratamiento. La técnica quirúrgica más sofisticada fracasaría si no se raspa y alisa correctamente la raíz del diente. El objetivo del presente video es demostrar el instrumental indicado, fundamentar el uso y además mostrar también la técnica sugerida para realizar correctamente ese raspaje y alisado radicular que tiene como objetivo fundamental eliminar la placa, eliminar el cálculo, eliminar el cemento que está infectado para crear una superficie biológicamente apta para la cicatrización periodontal. La presencia de placa y los cálculos adheridos a la superficie del diente son los responsables de la inflamación gingival y la formación de la bolsa periodontal. Si estudiamos histológicamente lo que sucede, podremos observar lo siguiente. En esta preparación observada a microscopio óptico muestra la pieza dentaria, la dentina, el cemento radicular que está expuesto a la luz de la bolsa periodontal, el cálculo adherido a la superficie del cemento y la placa bacteriana que está una parte adherido a la superficie del cemento y otra parte placa libre. Aquí observamos el surco gingival o bolsa periodontal y la encía marginal. Macroscópicamente observamos en este molar el cálculo que está adherido a la superficie radicular. Por su superficie áspera y porosa es un reservorio de microorganismos y productos tóxicos de la placa bacteriana. Por lo tanto, la eliminación del cálculo es indispensable para crear una superficie biológicamente apta para la cicatrización. El raspaje subgingival, como se observa en este preparado donde se realizó un montaje fotográfico, tiene como finalidad eliminar la placa, el cálculo y el cemento que está infectado, sin desprender encía. La respuesta clínica a esta terapéutica se observa en las siguientes imágenes. El aspecto edematoso e inflamado de la encía debido a la placa bacteriana y el cálculo se convierte, luego del tratamiento, en una encía sana, sin aspecto edematoso y sin sangrado al sondaje ni al cepillado. En estas imágenes vamos a observar cuál es el aspecto clínico de la encía antes de la terapia periodontal básica, o sea, antes del raspaje, y después de la terapia básica. Resumiendo esquemáticamente en estos dibujos, vemos que la presencia de placa y cálculo produce el alejamiento de la encía y la formación de la bolsa periodontal. La limpieza de la superficie del diente permite que la encía se pueda acercar nuevamente cuando éste ya está limpio. Y al terminar el baño del diente, podemos restablecer el romance entre la encía y el diente, restableciendo clínicamente la salud gingivo-periodontal. Vamos ahora a identificar los instrumentos que usamos para realizar el raspaje y alisado. Vamos a clasificarlos. Esto se hace de acuerdo al uso del instrumental. Las clasificaciones incluyen sondas, exploradores, curetas. El diseño lleva el nombre de la escuela o individuo que la desarrolló. Por ejemplo, curetas de Columbia, curetas de Michigan.
Con respecto al número, nos provee una identificación específica del diseño dado. Por ejemplo, cureta de Gracie 1314. Fabricante. Debido a que el mismo diseño es realizado por distintas fábricas, usando distintas aleaciones, es necesario identificar también el fabricante. Instrumental periodontal para raspaje y alisado. Existen muchos tipos de instrumentos: curetas, puntas morse, hoces, limas, cinceles. En el video que nosotros vamos a ver, vamos a hablar específicamente de las curetas y las puntas morse. Cureta universal es uno de los instrumentos de elección. Debe su nombre a que un solo par de instrumentos puede adaptarse a todas las superficies dentarias. Se la conoce también como cureta de Columbia. Vamos a describir las características. Observemos el mango. Este debe ser de un diámetro lo suficientemente ancho para no producir fatiga, moleteado o rayado. El tallo es más delgado que el mango y se une a la parte activa con el mango. En la cureta, el tallo no es muy largo y tiene una angulación para permitir trabajar en dientes anteriores y posteriores. La parte activa es la que en realidad hace el trabajo y nos indica el uso del instrumento y su clasificación. Por lo tanto, vamos a estudiar con mucho más aumento en un macromodelo las características de la parte activa de la cureta universal. En este macromodelo observamos la parte inferior del tallo, la cara superior de la parte activa. Ahora la flecha también nos va a indicar las caras laterales de la cureta, el dorso de la misma y la otra cara lateral. El ángulo de unión entre la cara lateral y la superior es el ángulo de corte o filo de la cureta. La característica de la cureta universal es que tiene dos ángulos de corte o filo. La otra característica es que se forma un ángulo de 90 grados entre la parte inferior del tallo y la cara superior de la cureta. Ahora vamos a observarlo nuevamente una cureta para que identifiquemos la parte activa, el cuello y el filo de esta cureta de tipo universal. Acá estamos observándola desde otro ángulo, cuál es la morfología que tiene la cureta y la angulación que tiene el cuello para permitir la accesibilidad. Curetas de Gracie. Son un grupo de instrumentos diseñados por el Dr. Gracie en la década del 30 para poder ser utilizados en distintas zonas de la boca. Si observamos la cureta de Gracie, identificamos el mango, que debe tener las características que desarrollamos anteriormente al hablar de la cureta universal, con respecto al diámetro y forma. El tallo, que de acuerdo al número, tiene una longitud y una angulación diferente. También el diámetro es distinto, pues puede ser rígido cuando el diámetro es mayor o si no, más flexible. La parte activa, esta tiene unas características particulares que la diferencian de la universal y que vamos a verla también en un macromodelo. En este macromodelo observamos la parte inferior del tallo de la cureta de Gracie y también la cara superior de la cureta que cae hacia un lado. Al unirse con la cara lateral, forma el ángulo de corte o filo. En el otro extremo de la cureta, la unión con la cara lateral es roma y no tiene filo. Por lo tanto, la cureta de Gracie tiene un solo lado de trabajo. El otro rasgo importante es el ángulo formado entre el tallo y la cara superior de la cureta, que es de 110 grados y se llama ángulo de compensación. Este diseño nos da una angulación óptima de trabajo
cuando el tallo inferior está ubicado paralelo a la superficie del raspar. Aquí estamos observando la cureta de Gracie y vamos a ver la zona en la cual el filo no existe y la cara lateral oculta la cara superior de la cureta. Con las siguientes curetas podemos raspar todos los sectores. Con la 13-14 caras distales de dientes posteriores, 11-12 caras mesiales de dientes posteriores y 7-8 el resto de los sectores. Sucintamente vamos a hablar de cada una. La 7-8 tiene el tallo siguiendo el eje del mango y la parte activa perpendicular al mismo. La flecha nos marca el ángulo de corte. La 11-12 presenta una pequeña angulación con respecto al eje del mango, pero la parte activa sigue estando perpendicular al eje. El filo está sobre el lado externo. La 13-14 presenta una angulación mayor, más alejada del eje, pero la parte activa está igualmente perpendicular al eje. El filo está sobre el lado interno. Puntas Morse. Es otro instrumento que se usa comúnmente para realizar el raspaje y alisado. En esta secuencia observamos el mango, que en este caso es redondeado, pero rayado para permitir la presión del mismo. Luego se continúa con el tallo, que es recto y de una longitud apreciable, afinándose a medida que nos acercamos a la parte activa. La parte activa también la vamos a observar en un macromodelo a mayor aumento. En esta imagen, la flecha nos muestra el tallo de la punta Morse, la cara superior de la punta Morse, la cara lateral, que no es redondeada, sino que es más recta que las curetas, el dorso, que es mucho más fino y angulado que el de las curetas, y la otra cara lateral de la punta Morse. La unión de las caras laterales con las caras superiores nos marca los ángulos de corte o filo de la punta Morse. A semejanza de la cureta universal, el ángulo que forma el tallo con la parte activa es de 90 grados. Acá observamos una punta Morse de frente con sus dos ángulos de corte. Algunos autores consideran que al tener caras laterales planas no se adaptan a los contornos curvados del diente. En contraste, el hecho de que existen puntas Morse con partes activas más pequeñas que pueden ser cambiadas puede ser un factor importante para dar mayor accesibilidad. Esas puntas Morse presentan distintos tamaños. En esta imagen vemos la punta número 0, la punta número 1 y la punta número 2. Hecha ya la presentación de los instrumentos, vamos a desarrollar los principios básicos de la técnica de raspaje y alisado. La demostración en estos modelos va a ser realizado con distintos instrumentos, pero los principios básicos son exactamente los mismos para cualquier instrumental. Toma del instrumental. Cuando uno toma una lapicera, comúnmente lo hace con el pulpejo del dedo pulgar, el índice, y luego apoya en la parte lateral del dedo medio. Esta es una toma útil para escribir o para tomar un instrumento que no requiere presión. Pero si tomamos la cureta de la misma forma, no nos permite realizar la presión suficiente sobre el diente para eliminar el cálculo.
Por lo tanto, se sugiere la toma de lapicera modificada, donde el pulpejo del dedo mayor se coloca en el cuello de la cureta. Esta ubicación del dedo mayor nos da la sensibilidad táctil necesaria para realizar el raspaje y alisado radicular. Además, esta ubicación de los dedos nos produce un efecto tripódico que contrarresta la tendencia del instrumento a girar entre los dedos y nos da mayor estabilidad. Punto de apoyo. El punto de apoyo nos provee un fulcrum estable para pivotear sobre el mismo y permitir una adecuada adaptación de la parte activa a la zona a raspar, como se observa con más aumento en esta imagen. Observemos que el punto de apoyo sobre el diente está dado por el dedo medio y el dedo anular, que actúan como una unidad, que podemos decir que es entonces un apoyo compuesto, que es lo que vemos en estos momentos en esta imagen. A fin de comprender el funcionamiento de esta ubicación, debemos compararla con una palanca de primer género. La resistencia está dada por el cálculo adherido a la superficie dentaria y la potencia por la fuerza transmitida por la mano y el antebrazo. Adaptación de la parte activa. La porción inferior del tallo debe ser colocada paralela a la superficie a raspar, como se observa en esta imagen, y debe llegar hasta el fondo de la bolsa para eliminar el cálculo en esa zona. Ubicado en posición correcta, debe aplicarse una presión lateral firme y controlada para poder desprender el cálculo. Movimiento de activación. Existen dos movimientos básicos para realizar el raspaje y alisado. Uno es el movimiento sincronizado del antebrazo, la muñeca y la mano pivoteando sobre un punto de apoyo. Los dedos solo toman el instrumento para asegurar la adaptación. Al usar los potentes músculos del antebrazo y aprovechando el efecto de palanca, se logra una gran potencia con poca fatiga muscular. El otro movimiento es de flexión de los dedos, que produce fatiga muscular muy rápidamente y se usa en zonas de furcación o en zonas linguales muy angostas cuando se necesita tener un control estricto del movimiento. Vamos ahora a instrumentar distintas zonas de la boca. En las caras distales de los molares vamos a trabajar con una cureta 13-14. La vamos a colocar paralela a la superficie y vamos a realizar el movimiento de activación con el objetivo de eliminar el cálculo. Observemos que tenemos que llegar hasta el fondo de la bolsa periodontal y manteniendo siempre el paralelismo con la superficie en la que estamos raspando. En los dientes anteriores los principios básicos son exactamente los mismos. Mantenemos el paralelismo con la zona en la que estamos trabajando y llegamos perfectamente al fondo de la bolsa, adosando el tercio más externo de la cureta en contacto con el ángulo diedro vestíbulo proximal y luego continuamos haciendo el movimiento para eliminar el cálculo. Acá observamos cómo volvemos a pasar repetidamente sobre la zona del cemento a fin de eliminar todo el cálculo que está adherido a esa superficie. Al trabajar por las caras vestibulares, penetramos con la cureta hasta el fondo de la bolsa periodontal y haciendo un movimiento de tracción
vamos eliminando perfectamente todo el cálculo y el cemento que está infectado para crear esa superficie apta. Si trabajamos en proximal de dientes posteriores, el movimiento que vamos a realizar es un movimiento horizontal. Vamos de distal hacia mesial, tratando de introducirnos en la zona de la furcación para eliminar perfectamente el cálculo, haciendo un movimiento de tracción. En los dientes anteriores por lingual también realizamos el mismo tipo de movimiento, cuidando de trabajar con el tercio más externo de la cureta apoyado sobre la superficie del cemento, a fin de trabajar perfectamente ese sector. Afilado continuo. Es importante realizar continuamente el afilado del instrumental. ¿Por qué el afilado continuo? Porque en un instrumento desafilado se reduce la sensibilidad táctil, disminuye la eficiencia de raspaje, aumenta el tiempo de trabajo y requiere más esfuerzo. El elemento básico que se requiere para el afilado es una piedra, que puede ser natural o producida artificialmente. La piedra que observamos es conocida con el nombre de India, que es artificial y de grano mediano, ya que los cristales abrasivos tienen partículas medianas. La técnica que vamos a mostrar está realizada con esta piedra, pero en el mercado existen otras que pueden ser usadas perfectamente también para el afilado de los instrumentos periodontales. Afilado de cureta universal. Hay varias técnicas de afilado. Nosotros mostraremos la que creemos más efectiva. Primero debemos buscar un correcto apoyo. Luego movemos la cureta de forma tal de que el tallo quede perpendicular a la superficie de trabajo. Tomamos la piedra y empezamos a hacer el movimiento. Vamos a observarlo ahora en un macromodelo. Tomamos la piedra y la colocamos formando un ángulo de 90 grados con respecto a la cara superior. Luego lo abrimos levemente hasta que nos presente un ángulo de 110 grados. Cuando ya logramos esa angulación, entonces empezamos a hacer el movimiento hacia arriba y hacia abajo con el objetivo de afilar el ángulo de corte. Lo vemos ahora en una cureta realizando esa operación. Recordemos que es importante el ángulo de 110 grados para afilar perfectamente la cureta. El movimiento que realizamos es un movimiento ascendente-descendente, siguiendo toda la cara lateral de la cureta, llegando hasta el extremo. Recordemos que tenemos que afilar los dos ángulos de corte porque la cureta universal presenta dos ángulos de corte. Afilado de curetas de Gracie. El afilado de las curetas de Gracie tiene distintas características. Tomamos un buen punto de apoyo. Observamos cuál es el lado de corte y entonces después vemos que como cae hacia un lado la cara superior, para buscar una correcta angulación y facilitarlo, vamos a girar un poco la cureta de forma tal de que la cara superior quede paralela a la superficie de trabajo como se observa en el macromodelo. Una vez alcanzado ese paralelismo, vamos a tomar la piedra de afilar, vamos a llevarla hacia la cureta y vamos a realizar el movimiento adecuado. Vamos a observar en el macromodelo cómo realizamos ese movimiento. Acá se observa la piedra colocada
en un ángulo de 90 grados con respecto a la cara superior o a la superficie de trabajo. Debemos ampliar ese ángulo, llevarlo a un ángulo de 110 grados para poder restablecer el filo en el ángulo de corte, y luego, exactamente igual que en la cureta universal, hacemos un movimiento ascendente, descendente, siguiendo la forma que tiene la cureta de Gracie. Acá vamos a verlo. Llevamos la cara superior paralela a la superficie de trabajo, colocamos la piedra en 90 grados, ampliamos el ángulo a 110 grados y comenzamos a hacer un movimiento ascendente-descendente del tallo al extremo, manteniendo la morfología que tiene la cureta de Gracie. Afilado de puntas Morse. La punta Morse es muy semejante a la cureta universal, por lo tanto, debemos simplemente colocar el tallo perpendicular a la superficie a raspar y la piedra de afilar formando un ángulo de 110 grados con respecto a la cara superior. Colocamos primero 90 grados con respecto a la cara superior, después ampliamos ese ángulo llevándolo a 110 grados y una vez que alcanzamos esa posición hacemos el movimiento ascendente-descendente exactamente igual que hicimos con las curetas para crear un nuevo ángulo de corte y poder trabajar mucho mejor. Vamos a verlo en la punta Morse, ángulo de 110 grados y hacemos el movimiento ascendente-descendente del tallo hacia el extremo. Recordamos que la punta Morse tiene filo de ambos extremos, por lo tanto debemos afilar los dos extremos, como se observa en estas imágenes. La cara superior, por ser recta, también debe ser afilada. Para ello vamos a colocar la piedra de la siguiente forma y vamos a realizar un movimiento hacia adelante y hacia atrás con el objetivo de eliminar las rebarbas que hubiera quedado en los ángulos de corte. Debemos tener en cuenta que cuando realizamos el afilado del instrumento no debemos cambiar el diseño original. Como resumen, podemos establecer lo siguiente. El correcto raspaje radicular depende de elección y uso del instrumental, un adecuado entrenamiento profesional. El raspaje y alisado es una habilidad difícil de dominar, por lo tanto se necesita un adecuado entrenamiento a fin de poder realizarlo correctamente. Conocimiento de la morfología radicular, porque los dientes anteriores tienen una morfología radicular distinta. Y la accesibilidad al fondo de las bolsas periodontales también es otro elemento importante para poder evaluar el éxito del raspaje y alisado radicular. Si nuestra técnica fue capaz de eliminar la placa bacteriana, el cálculo y el cemento infectado, y el paciente perfectamente adiestrado para impedir la repoblación bacteriana, podremos seguramente restablecer la salud gingival y el romance entre la encía y el diente. El video que acabamos de ver nos muestra las destrezas que el odontólogo general debe dominar con el objetivo de poder realizar adecuadamente el raspaje y alisado radicular. Debido a que este tratamiento se realiza con bastante frecuencia en la práctica diaria de nuestros consultorios, es importante que el odontólogo general domine perfectamente esta técnica, con el objetivo de lograr un tratamiento sencillo, fácil y no traumático para el paciente y poder restablecer la salud periodontal.